Su nuevo módulo para remachar terminales enrolladas en cinta plástica de Molex es fácil de instalar, operar y mantener. Este video le servirá de guía y le dará algunos consejos para la resolución de fallas. Puede encontrar información adicional en molex.com/application tooling o llame al grupo de Herramental al 402-458-8665 o escriba a applicationtooling@molex.com. Empecemos por la instalación de su módulo de remachado de terminales enrolladas en cinta plástica de Molex. Los requisitos básicos para operar el módulo son: una prensa TM3000 o TM4000, un suministro de aire de 80 psi, un conjunto de troqueles compatible y carretes de terminales Molex enrolladas en cinta plástica de Mylar. Antes de instalar el módulo, compruebe que el cierre de la prensa esté a la altura correcta de 135.8 milímetros o 5.346 pulgadas. Si no, desconecte la prensa de la alimentación eléctrica y ajústela conforme a las especificaciones según las instrucciones en la sección 2.1 del manual del módulo de remachado de terminales enrolladas en cintas plásticas. Esto asegurará una compresión correcta del remachado de terminales. Abra la guarda de la prensa y limpie la placa de montaje de cambio rápido para retirar cualquier viruta o desecho que podría interferir con la instalación del módulo. Use una llave hexagonal de 3 milímetros para retirar el tornillo de sujeción y afloje el tornillo de presión que sujeta la horquilla de la prensa. Tire de la horquilla de la prensa directamente hacia abajo, retírela de la prensa y guárdela en el orificio de almacenamiento en el costado derecho del bastidor del módulo de remachado, aplicador. Luego, instale la horquilla de la prensa provista con el módulo de engarzado en el émbolo de la prensa. Apriete el tornillo prisionero firmemente e instale el tornillo de sujeción. Monte el módulo de remachado de terminales encintadas en plástico en la horquilla de la prensa. Luego, baje el módulo hasta que descanse sobre la placa base. Alinear visualmente el módulo de remachado aplicador con las abrazaderas de guía en la placa de montaje de cambio rápido de la prensa. Ahora, para enganchar el módulo de remachado aplicador, gire el tornillo de cabeza hueca M5 hacia la izquierda hasta que esté apretado. Luego conecte las líneas de aire de 6 milímetros suministradas desde el cilindro de alimentación a la válvula neumática de la prensa. El puerto del cilindro más cercano al bastidor del módulo debe conectarse al puerto de la válvula normalmente abierto. El otro puerto del cilindro con la válvula de control de flujo debe conectarse al puerto de la válvula normalmente cerrado. Para verificar esto, cuando la máquina está encendida, compruebe que el brazo alimentador esté retraído, lo cual engancha el disco de alimentación y evita que gire. Las prensas TM3000 y TM4000 se envían con una guarda de la prensa para uso con aplicadores estándar de la industria, pero esta se debe retirar para usar el módulo de remachado o aplicador de terminales encintadas en plástico Mylar de Molex y se debe instalar el kit de guarda suministrado con el módulo para cumplir con las normas de seguridad de OSHA. Instrucciones para instalar otras opciones de guardas para módulos de engarzado para diferentes tamaños de alambre se pueden encontrar en las páginas 31 a 38 del manual de operación del módulo de remachado de terminales encintadas en plástico tipo Mylar. Con esto, la instalación de su módulo está terminada. Con la prensa apagada y la guarda abierta, los conjuntos de troqueles ATP 101, 201 o 301 se pueden instalar en el módulo de engarzado de terminales encintadas en plástico. Para instalar un conjunto de troqueles ATP 101 o 301, primero mueva el émbolo para tener acceso al portatroqueles. Asegúrese de que el estampado E2 o I2 en cada troquel esté de cara al operador. Coloque los troqueles en el portatroqueles. El troquel estampado con E2 va contra el portatroqueles y el troquel estampado con I2 se anida en el troquel del conductor. Apriete el tornillo de cabeza hueca número 10 para terminar la instalación del troquel. Para instalar los yunques, use una llave hexagonal de 5.32 pulgadas y repita los pasos que usó para instalar los troqueles. La instalación del conjunto de troqueles ATP 201 es similar, pero ligeramente diferente. Remítase a su manual del operador para obtener detalles. Efectúe un ciclo manual de la prensa después de instalar los troqueles para verificar el ajuste libre entre el troquel y el yunque. Quizá perciba algo de resistencia cuando el troquel y el yunque se cierren. Si esto requiere mucho esfuerzo, deténgase. Revise si los troqueles están instalados incorrectamente o si el yunque está desalineado o mal asentado. Para alinear los troqueles con los yunques, use una llave hexagonal de 5.32 pulgadas para aflojar ligeramente el tornillo de montaje del yunque. Lentamente accione el émbolo de la prensa manualmente hasta que llegue a la parte baja de su carrera. Con los troqueles enganchados en los yunques, apriete firmemente el tornillo de montaje del yunque para asegurar la alineación de los troqueles y los yunques.
Si la altura de cierre de la prensa se ajustó correctamente antes de instalar el módulo de engarzado, no debería ser necesario ajustar la altura de remachado del conductor. Para comprobar la altura de engarzado del conductor, use un trozo de metal de soldadura de unos 40 milímetros de largo y de un diámetro aproximadamente 0.5 milímetros más grande que la altura del remachado del conductor. Sin terminales en el módulo, coloque el trozo transversalmente sobre los yunques y efectúe un ciclo manual de la prensa. Con un micrómetro o un vernier, mida la altura del trozo de metal de soldadura y compárela con la especificación para el conjunto de troqueles que se está usando. Estos se envían con los troqueles y también están disponibles en línea en molex.com. Si la medida del trozo de metal blando no concuerda con la especificación, remítase a la sección 2.1 del manual del módulo de remachado de terminales encintadas para cambiar la altura de cierre de la prensa. Con la prensa desconectada de la alimentación eléctrica, abra la guarda de la máquina y monte el carrete de cinta en el brazo para carretes de la prensa, con el lado impreso del carrete de cara al operador. Verifique que la cinta se desenrolle en sentido contrario a las manecillas del reloj. Va a ser más fácil introducir la cinta en la guía si a la esquina de la cinta se le hace un corte en diagonal y evitando dejar rebaba. Abra la cubierta de la guía de la cinta tirando de la perilla accionada por resorte y alzando la cubierta. Se suministra un orificio en el bastidor del módulo para introducir la clavija de la perilla y mantener abierta la cubierta. Cargue la tira de terminales encintados desde el frente del módulo, engranando las ranuras de la cinta con los dientes en el disco de alimentación. Tire hacia afuera la perilla accionada por resorte y baje la cubierta de la guía. Si no hay terminales presentes en la cinta de Mylar en el área bajo las herramientas, avance la cinta de terminales hasta que una terminal quede centrada sobre el yunque. Para impedir atascos en la alimentación de la cinta debe ingresar a la guarda de la prensa por debajo de la barra horizontal inferior. Al operar el módulo o aplicador, no permita que la cinta que ingresa a la prensa se tense. De vez en cuando, gire el carrete de terminales para mantener un poco de holgura. Después del remachado de la terminal, la alimentación de la cinta avanzará a la derecha posicionando la siguiente terminal sobre el yunque. Para evitar dañar la cinta, tire de la terminal hacia la derecha para sacarla de la cinta. Esta acción hacia un lado hará más fácil que la terminal se desprenda del adhesivo que lo sujeta a la cinta. Si se dejan terminales remachadas que se acumulen en la cinta, causarán un atasco en la alimentación de la cinta. La cinta sobrante sale entre la guarda derecha de la prensa y la extensión de la guía. Si es necesario hacer ajustes para obtener la altura y calidad correcta de remachado del aislante, apague la prensa y abra la guarda de la máquina. Usando una llave hexagonal de 5.32 pulgadas, afloje el tornillo de cabeza hueca número 10 que sujeta los troqueles. Gire la biela de ajuste del aislamiento para lograr la altura deseada del aislamiento. Hay 3 posiciones de biela, marcadas con L, M y S, en el portatroqueles para alambres de diámetro grande, intermedio y pequeño. La biela debe estar en una de las 3 posiciones, no la coloque en posiciones intermedias. Mientras sujeta los troqueles contra el portatroqueles, apriete firmemente el tornillo de cabeza hueca número 10. Remache un alambre mediante accionamiento eléctrico. Inspeccione el resultado del remachado del aislante y realice los ajustes necesarios. Solo hay algunos ajustes que quizá necesite hacer al empezar la operación de remachado. La velocidad de alimentación de las terminales se controla mediante la válvula de control de flujo en el cilindro de alimentación más exterior. La velocidad viene de fábrica y no debería necesitar cambiarse. Si tiene problemas con la alimentación, remítase a la sección de resolución de fallos de este video. Algunas terminales tienden a adherirse al troquel del conductor después del remachado. Use el desprendedor de terminales para remover la terminal de los troqueles que se están atorando. Según el tamaño de las terminales que se están remachando, quizá necesite ajustar la posición del desprendedor de terminales. Primero, desconecte la alimentación eléctrica de la prensa y abra la guarda de la máquina. Alce manualmente el émbolo hasta la posición completamente arriba. Para ajustar el desprendedor hacia adentro o hacia afuera, use una llave hexagonal de 4 milímetros para aflojar el tornillo de cabeza hueca M5 en el costado del desprendedor. Acerque o aleje el desprendedor de los troqueles asegurándose de que no interfiera con la carrera del émbolo. Apriete el tornillo de cabeza hueca M5 al terminar el ajuste. Para ajustar el desprendedor hacia arriba o hacia abajo, afloje el tornillo de cabeza hueca M5 en el frente del desprendedor. Mueva el desprendedor hacia abajo hasta que quede justo arriba de la terminal encintada en los yunques. Apriete el tornillo M5 al terminar el ajuste. Si las terminales que se están engarzando no tienen una pestaña interna de tope del alambre, tal como terminales de anillo de mayor tamaño, necesitará usar el tope del alambre del módulo.
Afloje el tornillo de cabeza hueca M5 en el costado del desprendedor y mueva el tope del alambre hacia adentro o hacia afuera hasta que esté cerca del extremo del cilindro de terminales. Apriete el tornillo M5 al terminar el ajuste. Su módulo de remachado de terminales encintadas Molex necesita muy poco mantenimiento para funcionar eficientemente. El módulo y la prensa se deben limpiar a diario y todas las superficies móviles se deben lubricar. Con regularidad revise si los conjuntos de troqueles muestran señales de desgaste. Para detalles específicos del mantenimiento, consulte su manual de operación del módulo de remachado de terminales encintadas. Hemos identificado algunos de los problemas más comunes si su remachado no está produciendo los resultados especificados. Antes de realizar ajustes en su prensa o módulo de remachado, remítase al manual y la especificación del herramental de aplicación para verificar que la terminal, el alambre y el herramental son compatibles. Si sus terminales remachadas no pasan la prueba de fuerza de jalón, revise si los troqueles de engarzado no están llegando al fondo o si están desgastados. Puede ser que se instalaron los troqueles equivocados o que la disposición de los troqueles es incorrecta. También debe revisar si el soporte de la cinta es incorrecto. Podría ser que el soporte cinta plástica Mylar de las terminales se esté rompiendo o desgarrando. La velocidad de alimentación podría ser demasiado rápida para las terminales, especialmente si se está remachando productos más grandes como los Permaseals o los BCL. Para reajustar la velocidad, afloje el anillo de sujeción en la válvula de control de flujo que está en el cilindro de alimentación y luego gire la perilla de ajuste hacia la derecha para reducir la velocidad de alimentación o hacia la izquierda para aumentarla. Los ajustes de la velocidad de alimentación se deben realizar gradualmente. Cuando termine el ajuste, gire el anillo de sujeción hasta que esté apretado a mano. Si la cinta no se alimenta hacia adentro del módulo de remachado, revise si hay una presión de aire suficiente de 80 psi. También podría haber una acumulación de residuos en el disco de alimentación. También se podría topar con esta situación si la velocidad de alimentación se ha reducido considerablemente y se requiere doble paso de alimentación. En ese caso, la carrera de alimentación podría no llegar a completarse. Un recordatorio final: si todavía tiene preguntas sobre la instalación, operación, mantenimiento o resolución de fallos después de ver este video, puede encontrar información adicional en www.molex.com/application tooling o llame directamente al grupo de herramental al 402-458-8665 o envíenos un correo electrónico a applicationtooling@molex.com.